Por una gente que decida irse ilegal, se va a ir, diga yo lo que yo diga, aconseje lo que uno aconseje. El que se quiere ir se va. Señores, bienvenidos una vez más a su podcast migratorio. Un servidor con ustedes, Juan Salvador, y me acompaña nuevamente mi amigo Daniel Gil. Señores, por aquí estamos. Vamos a hablar de algunos temas. Bueno, vamos a hablar de este tema en particular que fue tendencia. El tema de que hablar en esa semana, sí. Sigue siendo tendencia, pero yo siento que, como le decía Daniel ahorita fuera de cámara, me cogió un poquito la hora para grabar este tema porque se dieron algunas situaciones y no pudimos hacer este contenido antes, pero igual sigue siendo un contenido interesante y yo creo que vale la pena que hablemos sobre el mismo. Y es esta noticia, señores, que surgió muy recientemente, apenas unos días, sobre lo que ha anunciado Guatemala para los dominicanos. La Embajada de Guatemala aquí en República Dominicana. Lo que nos han anunciado, señores, a partir de este mes de febrero, Guatemala empezará a solicitarle visa a los dominicanos para poder hacer entrada a su país. ¿Qué te parece? Y que la estadía máxima que podría estar un dominicano allá con esa visa que se empezará a solicitar es tan solo de 90 días. Sí, es correcto. Señores, ¿cuál es la situación o por qué esto resulta ser un tema interesante o resulta tener cierta relevancia en lo que nosotros y ser un tema de conversación también? Hablamos y compartimos. Bueno, señores, por la simple razón de que ya veníamos hablando y advirtiendo a la gente sobre posibles consecuencias que se van a ir dando, que vamos a ir viendo. Todo como consecuencia de la dichosa vuelta por México. ¿Y quién no sabe ya lo que es? Imagínese. Ya, yo creo que no necesito poner a nadie en contexto. Ha sido un tema tan trascendental que todas las redes, medios de comunicación se han hecho eco de la famosa vuelta por México. La vuelta de México le dio contenido a todo el mundo. Le dio contenido a los asesores migratorios, le dio contenido a la gente que hace farándula, a la gente de los medios de comunicación, a los noticieros. Le dio contenido a todo el mundo ese tópico. Entonces, a propósito, señores, de esta situación, entonces queremos hablar un poco sobre esta noticia, sus posibles consecuencias y de paso, ¿verdad?, explicarle a la gente cómo tramitar o qué se necesita para tramitar una visa de Guatemala. Ya no en miras hacia ese público de personas que usaron Guatemala para hacer su vuelta ilegal a México y posteriormente a Estados Unidos, sino también a ese público que de alguna manera le interesa turistear, claro, que le interesa visitar a otros países, incluido Guatemala. Y vamos a ver entonces de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque es importante recalcar que Guatemala tomó esta medida precisamente porque veníamos con una gracia, una flexibilidad por acuerdos bilaterales ya entre países, donde los dominicanos podíamos teníamos la gracia. Yo digo que teníamos la gracia, la libertad de con una tarjeta de turista. Nosotros no necesitábamos un visado para poder entrar a Guatemala. Simplemente bajo estos acuerdos bilaterales nosotros teníamos este privilegio de llegar a Guatemala sin la necesidad de ir a aplicar por una visa o cualificar para una visa en un consulado en el extranjero. Y ahora, señores, pese a este desfile de dominicanos, disque haciendo turismo por Guatemala, señores, llamó mucho la atención. Es correcto. Entonces, usted sabe que yo podría empezar respecto a ese tema por la parte de que esta noticia, para muchos, voy a dividir entre 50 y 50, es buena y para otros es mala. Sí. Esta noticia resulta ser buena en lo personal para mí. Es 50-50 también. Yo no me dirijo a ninguno de los dos lados porque esa vuelta por México ya se están viendo las consecuencias que han salido y las que han de venir también. Porque ahorita le bloquean el paso por Guatemala, pero nadie sabe si utilizan algún otro país cercano. Lo que lo van a hacer. Y entonces eso puede traer consigo otra consecuencia. Entonces,
Si lo analizamos del punto de vista de aquellas personas que nos gusta hacer las cosas bien, que quizás en un momento determinado visitamos Guatemala con la intención real de turistear, eso es bueno, porque quizás yo que cualifico y que puedo ir a Guatemala a turistear, aquellos que no lo vayan a hacer ya se les tronchó el camino y no me van a impedir a mí de yo poder ir. Sin embargo, es malo para aquellos que sí utilizaron esos medios para ya sabemos qué. Sí. Entonces, yo diría que esa noticia para muchos resultó ser buena, pero para otros resultó ser mala. Y Digamos tiene sus que- ventajas y desventajas. Si nos analizamos del punto de vista, dígase, de reputación como país también. Sí, digamos que, por ejemplo, tú tienes tus condiciones, a ti te interesa ir a Guatemala a visitar y tú, digamos que eres un profesional que trabaja, que tiene ingresos estables, que tienes tus arraigos, sea económicos, sociales, laborales, familiares, de cualquier tipo, y que tú dices, bueno, yo me quiero dar el lujo de ir a gastar $2 o $3,000 a Guatemala en unas vacaciones, y tú que tienes tus condiciones, tú sabes que tú no vas a tener problema alguno en solicitar un visado a Guatemala y que te sea aprobado. Pero ¿quién generalmente es el que, en buen dominicano, patalea cuando ve este tipo de noticias? Esa es otra trascendencia que tenemos los dominicanos. Generalmente, señores, patalea el que sabe que no tiene ninguna condición, pero que aprovechaba esa gracia, no para hacer algo bueno, ni positivo, ni legal, sino precisamente para hacer lo incorrecto. Entonces, Que ese otro punto que yo le mencionaba, o sea, yo busqué, indagué y salió un reportaje en un medio de comunicación de que más o menos el punto céntrico para los famosos viajes a Guatemala es Baní. Y usted sabe más o menos... en Baní se mueve algo. Sí, usted sabe más o menos el costo de un vuelo a Guatemala por Yola, supuestamente. Ronda los $8,000 y pico. Pero que yo no veo la necesidad de irse, por ejemplo, a Guatemala en Yola, porque precisamente por eso es que viene lo que viene. Porque si tú eres dominicano, tú con un pasaporte, por ser dominicano, Sí. gestiona tu tarjeta de turista, o sea, el permiso básicamente para tú poder ir a Guatemala sin una visa, y tú lo único que necesitas es hacer, comprar tu vuelo y irte. Ahora, dada la circunstancia, ahora hay que cualificar para una visa en Guatemala. A partir de este mes de febrero, según lo anunciaron, y hasta ahora todo parece indicar que es un hecho, porque no creo que sea una medida que tenga retroceso. No, y que ya inclusive estuve leyendo que el cónsul de Guatemala en este país indicó de que ya la medida empieza en vigencia. a tomar sí. efecto ya la próxima semana. Y también tuviste lo que él pidió, que no le hagan lo mismo de aquí para allá. Exactamente. O sea, le vamos a exigir un visado, pero para que los guatemaltecos entren a Santo Domingo o a República Dominicana, no me le pidan una visa. Aquí somos siempre así, estamos cualquierizados. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es, señores, que básicamente, ¿qué se busca con esto? Miren, se busca controlar de alguna manera el flujo irregular de gente que sabemos que no va a turistear, que sabemos que nunca ha tenido ningún interés en ir por ahí, y que de repente se le despierta este interés, este deseo. Este deseo desenfrenado de hacer turismo en Guatemala. Pero todos sabemos a qué se atribuye esto y cuál es el interés real detrás de todo. Así que a partir de ahora, señores, hay que cualificar para una visa en Guatemala. Como tú dijiste ahorita, qué fino, ¿eh? Muy fino. Se me salió una S ahí, caramba. No se preocupe. Como tú dijiste ahorita, está el tema de pagamos lo justo por pecadores, pero al final, señores, el que patalea no es el que tiene sus condiciones para viajar. Y eso deja mucho que decir. ¿Usted sabe por qué? Porque si nos vamos al análisis, saliendo un poquito del contexto, aquella persona que desea ir a Guatemala de manera ilegal tiene que hacer sacrificio de hasta hipotecar su casa por una suma bastante grande de dinero. Y si usted lo analiza desde el punto de vista lógico, pues le sale más barato ir a turistear sin visa, sin nada por el estilo. Ahora va a ser un problema, sí, porque óyeme lo que pasa. Independientemente de que sea una medida anunciada por el mismo gobierno de Guatemala, esto viene
esto viene de un poquito más allá. O sea, viene que sea medida direccionada quizás por los mismos Estados Unidos, buscando cerrarle la brecha, cerrarle el paso a los inmigrantes que utilizan este territorio de Guatemala para poder transitar hacia la frontera sur, frontera de México con los Estados Unidos. De alguna manera tenemos que frenar ese flujo. Pero claro. Entonces, señores, vamos a ver cuáles son las condiciones que básicamente se les va a exigir a los dominicanos para poder aplicar a una visa a Guatemala. No es una cosa del otro mundo, pero el simple hecho de usted presionar psicológicamente a un público ignorante de que ya usted tiene que aplicar y calificar, ya eso es un punto a favor para poder ir controlando. Porque al final, si usted se da cuenta y usted ve, revisa la información, usted se va a dar cuenta que tampoco es una cosa del otro mundo calificar para una visa. Porque no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Guatemala, que es un país que comparte, en términos de condiciones, comparte mucho con República Dominicana, un nivel de economía similar, una población con un promedio muy, muy parecido al de nosotros, en términos de educación, en términos de salarios, en términos de ingresos, etcétera. Entonces, no es un país que digamos que esté como aquí arriba y que nosotros estemos aquí abajo. No, es un país que está muy a la par con nosotros y en esos términos, pues, aplicar por una visa tampoco es que es una cosa del otro mundo, pero, como les dije, solamente el hecho de saber que ahora usted tiene que cualificar, ya eso le pone un poquito de freno al desenfreno, valga la redundancia, para poder ir controlando, señores, esta migración por esos países que no nos deja bien parados de ninguna manera. Y que independientemente de todo, esa medida, así mismo como usted acaba de decir, aunque sea muy mínimo, el resultado se puede visualizar, se ve, porque así como usted lo acaba de decir, ya desde que dominicanamente hablando, valga la redundancia igual, un dominicano sabe de que tiene que someterse a un proceso de evaluación, conociendo sus, por así decirlo, su conocimiento ahora mismo o su situación, desde que un dominicano sabe de que tiene que someterse a una evaluación, que es un proceso o algo, lo puede cohibir de iniciarlo y de quizás intentarlo. Porque como usted también lo dijo ahorita, o sea, si vemos el que se impulsa a realizar ese famoso viaje a Guatemala es aquel que no puede. Entonces, yo digo en lo personal que esa medida va dirigida es precisamente a esas personas que o sea, hay que decirlo que es verdad, que están rotos. Al que está arrullido, di la verdad. Claro, y que esa medida va para ellos porque saben que en un momento determinado ya está bueno. O sea. Y precisamente el que está rullido y roto, como tú dices, es el que anda pataleando. Ah, no, ya dañaron el asunto, ya se le dio a los asesores. Ah, eso puso a los asesores contentos, que ya hay que pedir, señores, a mí nada. Yo ni siquiera, para que estemos claros, que una persona me dijo el otro día, me comentó eso en mis redes, que se te nota que está contento, que ahora van a pedir visa para Guatemala. Y yo le dije, a mí me da lo mismo. Me da lo mismo. Es increíble. ¿Por qué me da lo mismo? Porque yo no tramito para esos países. Esos son procesos, señores, tan sencillos, tan básicos, sin ningún tipo de complejidad, que yo no pierdo tiempo en eso. Y no es que quiero sonar con esto clasista ni menospreciar el público que viaja por ahí. Es que son procesos muy básicos. Usted no necesita prácticamente ayuda para eso. Usted puede llevar su proceso personalmente. Claro, ¿no? Y dime, ¿cada cuánto solicitante aparece de que un solicitante de Guatemala? De que yo quiero que tú me ayudes con una visa para Guatemala, que yo tengo que haber visto 2,000 solicitantes para Estados Unidos para yo ver uno para Guatemala. Entonces, eso no es público para mí. Eso no es algo que a mí me represente como que yo tenga que defender esos intereses. A mí me alegra que esa noticia saliera porque precisamente eso va a empezar a ponerle las cosas en orden a mucha gente que anda por ahí haciendo lo que le parece. Que esa es la ignorancia de la mayoría de los que le comentan y que emiten ese tipo de comentarios porque saben que sus intereses se ven afectados. Hasta ese punto puede llegar la ignorancia de una persona. Claro. Igual que lo que te decía ahorita, que la gente le cogió con decir que a mí no me convenía que se vayan por México porque esa gente dejan de pagar en mi oficina y que la oficina se me va a caer encima porque va a coger de la araña. Señor, el que se va por México no va a una oficina, no es a la mía, no, a ninguna. A ninguna.
El que se va por ahí, el que quiere hacerlo ilegal, no va a una oficina a buscar ese tipo de cosas. ¿Sabe dónde se va? A los pueblos, donde hay de que unos gurús que consiguen visa por 200 y 300 mil pesos. Pero es en los pueblos, en campo que están metidos. No están a la luz. Que solamente por referencia que pueden llegar No, allá. no están a la luz. Esa gente no están a la luz. No hacen vida pública porque lo de ellos es así, es silente, es tras bastidores, siempre en la tiniebla. No comulgamos con ese tipo de gente, señor. Entonces, estamos en otra cosa. Estamos en otra dimensión aquí. Exactamente. Dejemos a esa gente por donde verdaderamente ellos están. Estamos en otra dimensión, como dicen los rabacucos. Miren, señor, entonces. Una pregunta, Licen, entonces, Ajá. para seguir en ese mismo orden. Yo quiero ir a Guatemala después de febrero. Ok. Ya la medida entró en vigencia. ¿Qué yo necesito para poder aplicar a un visado de Guatemala? Ok, entonces, muy bien. Mira, básicamente, como decía ahorita, aplicar a Guatemala no es una cosa del otro mundo. Así que un aplicante en sentido general va a necesitar demostrar arraigos. Eso es lo primero. ¿Y qué son arraigos? Son cualquier tipo de compromiso que a usted le mantenga un lazo con su país de origen. Entiéndase, trabajo, negocios, estudios o carrera ya realizada, familia, etcétera. Cualquier tipo de elemento que funcione como arraigo le va a servir para usted tramitar una visa. Ahora bien, la persona debe de tener lo básico. ¿Qué es lo básico? Un pasaporte, realizar una solicitud, pagar la tarifa correspondiente de la solicitud de la visa. Y muy importante, señores, este tipo de visa requiere, a diferencia de otras visas de otros países, requiere que usted demuestre que usted tiene el dinero suficiente para usted costear el viaje que usted dice que usted va a hacer y contar inclusive con una reserva de hotel, si no es que alguien personalmente lo esté invitando a través de un formato de carta de invitación. Usted debe demostrar que usted tiene una reserva de vuelo y de hotel que usted va a utilizar para este viaje. O sea que efectivamente la persona tiene que demostrar que va a hacer turismo en Guatemala, que va a invertir dinero en esto y, muy importante, que todo eso se corresponda con su estilo de vida real. Porque si usted lo que está haciendo un allante y movimiento de que va a poner dinero o que va a hacer una reserva para dejarla perder y cuando usted vaya a hacer la solicitud, usted simplemente lo que trabaja es por un salario mínimo, usted sabe que difícilmente le aprueben un visado. Para aquellos que salen que por tener 300 mil pesos en una cuenta pero ganan 15, sí, sí. un visado se le va a aprobar. No, que yo voy para donde un primo en Guatemala también. La discreción consular sobre todo, señora, la discreción consular, porque para eso es que están ahí los oficiales consulares, para poder determinar si usted cumple con la ley, pero también si usted satisface mi creencia personal o mi discreción consular. Porque así es como funciona. Realmente. O sea, mitad, ¿verdad? 50% ley, 50% discreción. Puede que tú cumplas con la ley, pero a mí me da intuición de que ahí hay algo que no está claro y puedo tomar una decisión en base a eso. Y que las mismas evidencias son las que hablan. La intuición a una persona no le llega porque quiere, por lo que está viendo. Es correcto. Entonces, pues básicamente eso. Una persona para ir a Guatemala necesita lo básico, que es su pasaporte, tramitar su solicitud, pagar su tarifa y demostrar que tiene intenciones de abandonar el país. O sea, que usted tiene los lazos suficientes para regresar aquí, pero sobre todo que tiene con qué va a costear allá cuando usted vaya. Lamentablemente el caso en este caso no aplica de que un primo fue el que me invitó, que me va a tratar de cuidar, etcétera, etcétera. Bueno, eventualmente el primo te puede invitar y si tienes alojamiento, eso es una parte del proceso que puede beneficiarte pero tiene que demostrarse que de verdad, exactamente, ¿verdad? Que de verdad tiene ese primo y que hay ese lazo, realmente. Entonces, señores, bueno, pues así andan las cosas ahora mismo con este mundo migratorio. Se acabó la vuelta por Guatemala, o por lo menos casi se acaba. Casi se acaba. Sí, porque esta medida busca controlar bastante y yo creo que lo van a conseguir. Hay otra medida de la que no hemos hablado todavía en un podcast, pero le vamos a abrir un episodio a esto, que es esta medida que tomó el gobierno de los Estados Unidos de permitir el acceso a 30,000 visas
de los países Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba para poder darle asilo en los Estados Unidos, pero tienen que aplicar fuera de los Estados Unidos. O sea, básicamente yo le voy a dar el derecho de que lo puedan hacer, pero tienen que aplicar fuera de aquí. O sea, es para que no vayan a la frontera, es para que no se presenten a la frontera. Por ahí anda el asunto, señores. Entonces, poquito a poco vamos encaminándonos a ver una normalidad con este tema. Así que yo creo que queda claro. Si tienen preguntas o comentarios sobre este tema en particular, les invito a que hagan sus preguntas en la caja de los comentarios aquí debajo. Compartan este contenido, señores, si les parece interesante. Y yo creo que nos vemos en la próxima, Daniel. ¿Qué tú dices? Si Dios lo permite. Señores, gracias por su sintonía. Nos vemos en la próxima.